Le colgué el teléfono en la cara a mi hijo después de 25 años sin oír su voz, y no derramé ni una lágrima. ¿Puedes imaginar a una madre haciendo eso? Pues yo lo hice. Y no fue por maldad, fue por supervivencia. Mi nombre es Consuelo Vargas, pero allá en Apatzingán, en el interior de Michoacán, la gente me llama Chelo. Tengo 74 años a cuestas, una vida entera de callos en las manos y silencios tragados en seco. Aquella tarde calurosa de martes, yo estaba sazonando la masa para hacer tamales cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Mi corazón dio un brinco extraño, como si presintiera que algo antiguo quería volver. Cuando oí aquel «mamá» del otro lado de la línea, hasta se me nubló la vista. Era Bernardo, el hijo que se fue de casa prometiendo volver y nunca más dio señales de vida. El mismo que me dejó hablando sola durante décadas, esperando una carta, una Navidad, cualquier señal de que yo todavía existía en su vida. Pero ¿sabes lo que quería después de todo este tiempo? No era un abrazo, no era perdón, era dinero. Y fue en ese exacto segundo que la madre herida dentro de mí peleó con la mujer que tardé 70 años en construir. La vida nos enseña que algunas heridas nunca cierran de verdad, apenas crean una costra fina sobre el dolor, frágil como el ala de una mariposa. La mía era una herida de 25 años, profunda y silenciosa. Antes de abrir la puerta de mi pasado y mostrarte lo que sangraba debajo de esa costra, te pido que te pongas cómodo. Si esta historia, de alguna forma, toca tu corazón, considera suscribirte a este canal, donde otras voces como la mía encuentran un lugar para ser escuchadas. Porque toda historia, por más simple que parezca, carga el peso de una vida entera. El zumbido agudo del teléfono cortó el silencio de mi tarde. Era un martes. El aire en Apatzingán estaba pesado y húmedo, presagiando una lluvia que nunca llegaba. Yo estaba en el patio, en cuclillas, limpiando las hojas secas de mis geranios. Mis manos, arrugadas y manchadas por la tierra y el tiempo, se detuvieron a medio movimiento. Mi corazón, un viejo pájaro cansado, dio un salto doloroso en el pecho. Yo no recibía muchas llamadas. Mis contactos se resumían a Carmen, mi vecina, para avisar que el panadero había llegado, o a su sobrina de Morelia, para desearme feliz cumpleaños una vez al año. El aparato, un modelo antiguo de plástico beige que estaba sobre una mesita de mimbre en la sala, continuaba su cantinela insistente. Me levanté con el esfuerzo que mis 74 años exigían, la columna quejándose en un crujido sordo. Me limpié las manos en el delantal floreado y caminé lentamente hacia adentro, la sombra de mi pequeña casa abrazándome como un alivio. El número en la pantalla digital, un regalo de mi ahijada, era desconocido, un código de área que no reconocía, probablemente una equivocación. «Bueno», contesté, la voz un poco ronca por la falta de uso. Hubo un silencio del otro lado de la línea, llenado solo por una respiración jadeante, casi un sollozo. Por un instante, pensé que la llamada se había cortado. «Bueno», repetí, más firme. Y entonces, una voz que la memoria intentó borrar, pero que el corazón nunca olvidó. Era más grave, arañada por el tiempo y quién sabe por qué vicios, pero era él, era mi Bernardo. «¿Mamá?» El suelo pareció ondular bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared de adobe, el yeso frío contra mi piel sudada. 25 años. 25 años de silencio, de ausencia, de un vacío que aprendí a llenar con trabajo, oraciones y la compañía de mis gallinas. Y ahora, esa única palabra, «mamá», deshacía todo mi esfuerzo, como un soplo derribando un castillo de naipes. No pude responder. Las palabras se enredaron en mi garganta. Un nudo de rencor, nostalgia y un miedo terrible. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? «Mamá, soy yo, Bernardo», continuó, la voz entrecortada, cargada de una urgencia que me heló la sangre. «Por favor, no cuelgues. Te necesito, te necesito». Empezó a llorar, un llanto convulsivo, de hombre adulto, que sonaba falso a mis oídos. No era el llanto del arrepentimiento, era el llanto de la desesperación. Habló sin parar, las palabras tropezando unas con otras. Habló de problemas, de deudas, de una situación insostenible. Dijo que estaba en el fondo del pozo, que no tenía a quién recurrir, que yo era su única esperanza, su salvación. Mientras él hablaba, una película muda pasaba por mi cabeza. Yo, joven, entregándole mis ahorros, el dinero de las gallinas guardado en una lata de galletas, sus ojos brillando con promesas de un futuro mejor.
de una casa grande donde yo tendría un cuarto solo para mí, los primeros años, esperando cartas que nunca llegaban, los cumpleaños que pasé sola, mirando hacia el portón. Las veces que oí, a mis espaldas, en la plaza, que al hijo de Consuelo le daba vergüenza su madre de campo, que les decía a sus amigos en la capital que era huérfano. Hablaba de su necesidad, de su sufrimiento, pero en ningún momento preguntó: ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo sobreviviste todos estos años? En ningún momento la palabra perdón salió de sus labios. Él no quería a la madre, quería la solución a sus problemas. Y fue en ese instante que algo dentro de mí, algo que estuvo dormido por décadas, despertó. La niña sumisa que se casó con Refugio, el hombre que le enseñó a tragarse el llanto, quería decir: claro, mi hijo, ¿qué necesitas? Pero la mujer que sobrevivió a Refugio, que aprendió a sostenerse con sus propias manos vendiendo tamales en el mercado, que construyó aquella casita de adobe con el sudor de su propia frente, esa mujer tomó el control. Mi respiración se calmó. El temblor en mis manos se detuvo. Miré por la ventana hacia mi pequeño patio, hacia mis geranios rojos que florecían tercamente bajo el sol inclemente de Michoacán. Eran la prueba de que la vida continúa, de que la belleza puede nacer de la aridez. Él todavía estaba del otro lado, implorando, la voz convirtiéndose en un lamento patético. «Mamá, ¿estás ahí? Ayúdame». Con el pulgar, firme y decidido, apreté el botón rojo. Su llanto fue cortado a mitad de una sílaba. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio de soledad, era un silencio de paz, de poder. Por primera vez en 25 años, me había elegido a mí misma, y por primera vez en la vida, al negarle algo a mi único hijo, no sentí ni una pizca de culpa. Sentí solo el peso de una armadura que ni siquiera sabía que usaba caerse finalmente de mis hombros. Estaba libre. Después de colgar el teléfono, me quedé parada un largo rato, la mano todavía suspendida sobre el aparato, como si esperara que explotara o se disolviera en polvo. Pero no pasó nada. La casa continuó en su silencio habitual. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared que fue de mi madre rompía la quietud. Caminé hasta el pequeño baño del fondo y me miré en el espejo rajado sobre el lavabo. ¿Quién era aquella mujer? El rostro que me devolvía la mirada era un mapa de caminos recorridos. Surcos profundos marcaban la frente y las comisuras de los ojos, testigos de preocupaciones y de algunas raras sonrisas. El cabello, antes negro como la noche de Apatzingán, era ahora una maraña de hebras blancas y plateadas, recogido en un moño flojo en la nuca. Los ojos, castaños y hundidos, ya no tenían el brillo de la juventud, pero cargaban una especie de sabiduría cansada, la lucidez de quien ya ha visto el sol nacer y ponerse demasiadas veces como para hacerse ilusiones. Mi nombre es Consuelo Vargas, pero desde que tengo uso de razón, soy Chelo. Nací aquí mismo, en esta tierra caliente y polvorienta de Michoacán, en el año de 1949. Fui la cuarta de 7 hermanos, la primera niña después de 3 varones. Mi padre era un hombre de campo, de pocas palabras y manos gruesas como corteza de árbol. Mi madre, una mujer pequeña y resignada, que nos enseñó a rezarle a la Virgen de Guadalupe y a nunca levantarle la voz a un hombre. Mujer buena es mujer callada, Chelo, decía, mientras me ataba el cabello en 2 trenzas apretadas. El silencio nos protege. Crecí creyendo en eso. Crecí aprendiendo los oficios de una casa: cocinar, lavar, coser y, sobre todo, servir. La escuela fue un lujo que duró poco. En cuanto aprendí a leer y a escribir mi nombre, mi padre decidió que ya era suficiente. El lugar de una mujer, decía, era cuidando de la familia. A los 17 años, me casé con Refugio. Él era 10 años mayor, un capataz de la hacienda vecina. Era un hombre alto, de hombros anchos y un bigote espeso que escondía sus labios finos. Al principio, era amable. Me traía flores del campo y me llamaba mi palomita. Pero la amabilidad duró poco. Se marchitó como las flores que me daba. Después de la boda, la palomita se convirtió en propiedad. Refugio era un hombre de temperamento explosivo. No es que me agrediera físicamente. Nunca llegó a ese punto. Pero sus palabras eran como piedras. Criticaba mi comida, mi ropa, mi forma de hablar. Si yo expresaba una opinión, él se reía y decía: ¿qué entiende una mujer de campo de esas cosas? Yo me encogía, me callaba, como mi madre me había enseñado. El silencio, pensaba, me protegería. Pero el silencio no protege, envenena por dentro. Cada palabra no dicha, cada lágrima tragada, se vuelve un nudo en el alma.
y yo estaba llena de nudos. 1 año después de la boda, nació Bernardo, mi Bernardo. Él fue la luz que entró en la oscuridad de mi vida, un bebé hermoso, de ojos grandes y curiosos. En él deposité todas mis esperanzas, todos mis sueños frustrados. Él sería diferente. Él estudiaría, sería alguien importante, saldría de aquella vida de polvo y resignación. Yo haría de todo por él, y lo hice. Bernardo creció siendo el centro de mi universo, mientras Refugio era la sombra que se cernía sobre nuestra casa. Mi hijo era el sol. Yo lo protegía de la aspereza del padre, de los regaños desmedidos, del cinto que Refugio siempre amenazaba con usar, pero que, delante de los demás, nunca usó. Yo era su escudo, su confidente, su cómplice. Era un niño inteligente, rápido para aprender. En la pequeña escuela de la ranchería, siempre era el primero de la clase. Traía a casa los cuadernos con estrellas doradas que la maestra pegaba en sus lecciones, y yo los guardaba como si fueran tesoros. Por la noche, mientras Refugio roncaba en la cama, yo me sentaba a su lado en la mesa de la cocina, a la luz de un quinqué de queroseno, y lo ayudaba con las tareas. Yo, que apenas sabía leer, me esforzaba por descifrar los libros, deletreando las palabras junto con él. «Cuando sea grande, mamá, voy a ser ingeniero», me dijo una vez, con los ojos brillantes. «Voy a construir puentes y edificios enormes en la Ciudad de México. Y te voy a comprar una casa grande, con un jardín lleno de flores y una cocina con todos los electrodomésticos modernos». Yo sonreía y acariciaba su cabello oscuro. Creía en cada palabra. Su éxito sería mi redención. A través de él, la mujer callada y sin estudios que yo era finalmente tendría valor. Refugio no compartía mi entusiasmo. «Estudiar es para los ricos», gruñía. «Un hombre de verdad aprende a trabajar la tierra. Este niño se está volviendo blando, lleno de ridiculeces en la cabeza». Las discusiones entre padre e hijo se hicieron más frecuentes a medida que Bernardo entraba en la adolescencia. Bernardo soñaba con la universidad. Refugio quería que lo ayudara en el campo. Yo me quedaba en medio, tratando de apaciguar a los dos, pero mi corazón siempre estaba con mi hijo. Recuerdo el día en que Bernardo cumplió 18 años. Acababa de terminar la preparatoria, con las mejores calificaciones de la región. Había conseguido un lugar en una universidad pública en la capital para estudiar ingeniería civil. Era la realización de su sueño, y del mío. Refugio, sin embargo, fue tajante. «No tengo dinero para mantener a un vago en la ciudad grande», dijo, golpeando la mesa con el puño durante la cena. «Si se quiere ir, que se vaya por su cuenta. Aquí en casa no vuelve a poner un pie». El rostro de Bernardo palideció. Sus sueños parecían hacerse pedazos en ese momento. Vi la desesperación en sus ojos, y mi corazón de madre se partió. Aquella noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Durante años, junté dinero sin que Refugio lo supiera. Eran los ahorros de la venta de huevos de mis gallinas, de pequeños trabajos de costura que hacía para las vecinas. Cada peso era guardado religiosamente en una vieja lata de galletas, escondida en el fondo de mi ropero, debajo de una pila de sábanas que yo decía que eran para mi ajuar de muerta. Era mi secreto, mi pequeña isla de independencia en un océano de sumisión. Aquella noche, después de que Refugio se durmiera, me levanté en silencio. Fui al cuarto de Bernardo. Estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su desaliento. «No te preocupes, mi hijo», susurré, sentándome a su lado. «Tú vas a ir a la capital. Vas a ser ingeniero». Me miró, con los ojos rojos de llanto contenido. «¿Cómo, mamá? Papá, deja a tu padre conmigo», dije, con una firmeza que ni yo sabía que poseía. Volví a mi cuarto. Tomé la lata de galletas y se la llevé. Abrí la tapa y derramé el contenido sobre la cama. Una pequeña montaña de billetes arrugados y monedas. No era una fortuna, pero era todo lo que tenía. Era el resultado de años de privaciones y pequeños sacrificios. Los ojos de Bernardo se abrieron de par en par. «Mamá, ¿de dónde salió todo esto? No importa, es tuyo. Para tu pasaje, para la primera renta, para tus libros. Es para tu futuro». Me abrazó con fuerza, el rostro enterrado en mi hombro. «Nunca voy a olvidar esto, mamá. Nunca. Te lo prometo. En cuanto me establezca, vuelvo por ti. Vamos a vivir juntos. Lejos de aquí, lejos de él». Lo apreté contra mí, inhalando el olor de su juventud y de sus promesas. En ese momento, sentí que todo mi sufrimiento, toda mi vida de silencios, había valido la pena. Estaba plantando una semilla de esperanza,
y estaba segura de que cosecharía un árbol frondoso de felicidad. Mal sabía yo que estaba, en realidad, regando la raíz de mi mayor soledad. La semana siguiente pasó en una nebulosa de preparativos y tensión. Refugio apenas nos miraba. Sabía que algo estaba pasando, pero su orgullo le impedía preguntar. Yo actuaba con una naturalidad forzada, cocinando sus comidas favoritas, manteniendo la casa en orden, todo para evitar una confrontación. Bernardo, por su parte, estaba eléctrico. Pasaba los días arreglando su pequeña maleta, hablando con amigos, soñando despierto con la vida en la ciudad grande. Era como un pájaro a punto de emprender su primer vuelo, ansioso por dejar el nido atrás. A veces, lo sorprendía mirándome con una mezcla de gratitud y lástima, y eso me dolía. No quería su lástima, solo quería su éxito. El día de la partida llegó, un jueves gris. Le pedí a Javier, un vecino que tenía una camioneta vieja, que nos llevara a la central de autobuses de Uruapan, la ciudad más cercana. Refugio salió temprano al trabajo, sin despedirse. Solo dejó un silencio pesado y desaprobador en el aire. En la central, el olor a diésel y comida frita flotaba en el aire. El lugar era un caos de gente yendo y viniendo, de vendedores ambulantes gritando sus ofertas. Bernardo compró su boleto. El autobús a la Ciudad de México saldría en 20 minutos. Nos quedamos parados cerca del andén de embarque, sin saber qué decir. Le arreglé el cuello de la camisa, un gesto que repetía desde que era un niño. «Cuídate, mi hijo», dije, con la voz entrecortada. «Come bien, no confíes en extraños. Y llámame siempre que puedas». «Te voy a llamar, mamá. Todas las semanas te lo prometo», dijo, pero sus ojos ya estaban distantes, fijos en el autobús que se aproximaba. Me dio un abrazo rápido, casi formal. «Gracias por todo. Te amo». «Yo también te amo, mi Bernardo, más que a nada en esta vida». Subió los escalones del autobús sin mirar atrás. Encontró un asiento en la ventana y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, forzando una sonrisa mientras las lágrimas corrían por mi rostro. El autobús arrancó, soltando una nube de humo negro. Me quedé allí, en el andén, saludando a una ventana vacía, hasta que el autobús se convirtió en un punto diminuto en la carretera y desapareció. En ese momento, no sentí solo el dolor de la despedida, sentí también un presagio, una sombra fría que tocó mi corazón. Era como si, junto con aquel autobús, una parte de mí también se estuviera yendo para siempre. El regreso a casa fue silencioso y largo. El sol de la tarde pegaba fuerte en la carrocería de la camioneta de Javier, y el paisaje árido de Michoacán parecía reflejar el vacío que se había instalado en mi pecho. Refugio ya estaba en casa cuando llegué. Estaba sentado en el porche, limpiando una escopeta, y no levantó la vista cuando pasé junto a él. Su silencio era una acusación, una muralla que yo no tenía fuerzas para escalar. Las primeras semanas sin Bernardo fueron las más difíciles. La casa, que ya era silenciosa, se convirtió en una tumba. Cada rincón me recordaba a él, la silla vacía en la mesa del comedor, el cuarto con la cama tendida, los libros que dejó atrás. Me aferraba a las tareas domésticas como una náufraga a un trozo de madera. Lavaba, cocinaba, cuidaba el jardín, todo para mantener la mente ocupada y el corazón anestesiado. Bernardo cumplió su promesa inicial. Llamó desde la casa de una tía lejana donde se quedó los primeros días. Su voz, a través de la ruidosa línea telefónica, sonaba animada y llena de novedades. La ciudad era inmensa, ruidosa, fascinante. La universidad era un mundo nuevo, lleno de gente inteligente y oportunidades. Estaba maravillado. «Es todo lo que soñé, mamá. Tenías que ver. Los edificios son tan altos que parecen tocar el cielo», decía, y yo sonreía del otro lado de la línea, feliz por su felicidad. Después, empezaron a llegar las cartas. Estaban escritas en papel de raya, con su caligrafía apresurada de universitario. Contaba sobre las clases, los profesores, los nuevos amigos. Describía la vida en la capital con tantos detalles que casi podía oler el metro y oír el claxon de los coches. En todas las cartas, terminaba con la misma frase: «Te extraño. Pronto volveré por ti. Con amor, Bernardo». Leía y releía cada carta hasta memorizar las palabras. Las guardaba en la misma lata de galletas donde antes guardaba mi dinero. La lata de secretos ahora era la lata de promesas. Eran mi prueba de que no había sido olvidada, de que mi sacrificio estaba dando frutos. Le mostré una de las cartas a Refugio, con la tonta esperanza de que se ablandara, de que sintiera orgullo por su hijo. Tomó el papel, leyó las primeras líneas con una mirada de desdén y me lo devolvió. «Tonterías.
Se va a olvidar de nosotros en cuanto encuentre a una mujer rica de la ciudad, refunfuñó, y volvió a concentrarse en su plato de frijoles. Su amargura era un veneno que bebía todos los días, y que intentaba hacerme beber a mí también. El primer año pasó volando, mecido por las llamadas semanales y las cartas quincenales. En Navidad, Bernardo no pudo venir. Dijo que tenía exámenes importantes y que necesitaba trabajar para juntar dinero. Mandó una postal con la foto del Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, toda iluminada. La puse en el estante de la sala, como un trofeo. En el segundo año, las llamadas se volvieron quincenales. Siempre estaba ocupado, con muchos trabajos de la facultad, con unas prácticas que había conseguido en una gran constructora. Su voz ya no tenía el mismo entusiasmo juvenil. Sonaba más cansada, más distante. Las cartas también se volvieron más raras y más cortas. Las descripciones detalladas de la ciudad fueron reemplazadas por relatos breves sobre su día a día. La promesa de volver por mí comenzó a sonar más como una fórmula de despedida que como un plan concreto. Comencé a sentir una punzada de inquietud. Está muy ocupado. Es normal, me decía a mí misma. La vida en la ciudad grande es así. Me aferraba a esa justificación, con miedo de admitir la verdad que comenzaba a dibujarse en el horizonte. Un día, me armé de valor y le pregunté durante una llamada. «¿Y entonces, mi hijo, conociste a alguna muchacha?» Hubo una pequeña pausa del otro lado de la línea. «Ah, sí, mamá. Estoy saliendo con alguien. Se llama Sofía. Es de la facultad». Mi corazón dio un brinco. «Qué bueno, mi hijo. ¿Es una buena muchacha?» «Sí, es genial. Sus padres son muy importantes, ¿sabes? Su papá es arquitecto». Sentí una punzada fría. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había un tono de orgullo, pero también algo más, algo que parecía querer ponerme en mi lugar. Yo era la madre de campo, la que no entendería ese mundo de arquitectos y gente importante. A partir de ese día, las llamadas se volvieron mensuales. Después, esporádicas. Bernardo se graduó de ingeniero, y me enteré no por él, sino por una prima que vivía en la capital y se lo encontró por casualidad en un centro comercial. Estaba con una muchacha muy elegante, Chelo. Me contó por teléfono. Parecía feliz. Dijo que estaba trabajando mucho, que por eso no tenía tiempo de llamar. Agradecí la información, con la voz firme, pero por dentro, mi mundo se derrumbaba. Se había graduado, mi ingeniero, y ni siquiera se acordó de avisarme. Ese título era tan mío como suyo. Había sido comprado con el dinero de mis gallinas, con mis noches en vela, con mis oraciones, y fui excluida de la celebración. Los años siguientes fueron una nebulosa de silencio y espera. La lata de galletas no recibía nuevas cartas. El teléfono rara vez sonaba con una llamada de larga distancia. Refugio enfermó. Un mal que le consumió los pulmones, resultado de una vida entera fumando cigarros baratos. Lo cuidé con el mismo deber con el que siempre hice todo en mi vida. Fueron meses difíciles, de noches mal dormidas y días exhaustivos. Se fue una mañana de agosto, sin haberme pedido nunca perdón por sus asperezas, sin haber mencionado nunca el nombre de Bernardo. Quedé viuda y, por primera vez, verdaderamente sola. La soledad era una manta pesada, pero también, de cierta forma, liberadora. La casa era mía, el tiempo era mío. Ya no tenía que andarme con cuidado, no necesitaba medir mis palabras. Fue en esa época que me enteré de la boda de Bernardo. Una vez más, la noticia llegó por terceros. Una vecina que tenía parientes en la Ciudad de México me contó, con una falsa compasión en los ojos, que vio la invitación de boda del hijo de Chelo. Fue una fiesta muy elegante, en un salón de lujo, dijo, saboreando cada palabra. La novia, Sofía, llevaba un vestido que parecía de princesa. Su familia es muy rica. ¿Y él no habló de mí?, pregunté, con un hilo de voz. La vecina titubeó. Dijeron que les contó a sus suegros que su madre había fallecido hacía muchos años. En ese momento, el suelo se abrió bajo mis pies. No fue el abandono, no fue el silencio, fue la negación. No solo me olvidó, me mató en su nueva vida. Yo era una vergüenza, un pasado rural que necesitaba borrar para encajar en aquel mundo elegante y sofisticado. El dolor fue tan intenso, tan físico, que tuve que sentarme para no caer. Era un cuchillo clavado en el pecho, girando lentamente. Aquella noche, tomé la lata de galletas, saqué todas las cartas, las postales, las promesas escritas con su caligrafía apresurada. Llevé todo al patio. Hice una pequeña fogata en el suelo de tierra y quemé cada pedazo de papel.
Las llamas consumieron las palabras de amor, las promesas de un futuro juntos. Y mientras las cenizas subían al cielo oscuro, lloré. Lloré por todo, por el hijo que perdí, por la madre que fui, y por la mujer ingenua que creyó que el amor era suficiente. Cuando la última brasa se apagó, me levanté. Las lágrimas se habían secado. El fuego había purificado algo dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, pero la esperanza ciega había muerto. Y de aquellas cenizas, una nueva consuelo comenzaba, tímidamente, a nacer. El dolor, cuando no nos mata, nos transforma. Y mi dolor me dio un propósito. Necesitaba sobrevivir. No solo en el sentido de tener que comer y dónde vivir, sino en el sentido de seguir existiendo, de probarme a mí misma, y quizás a un fantasma del pasado, que no era una pobrecita. El dinero que Refugio dejó era poco, apenas daba para los gastos básicos. La pequeña pensión de viuda era una miseria. Necesitaba una fuente de ingresos, algo que supiera hacer bien, y lo único en lo que era realmente buena, además de cuidar de los demás, era cocinar. Recordé la receta de tamales de mi abuela. Eran famosos en la región. Ella los vendía en el mercado del pueblo y siempre tenía una fila de gente esperando. La masa de maíz suave, los rellenos sabrosos de pollo con mole verde o de puerco con chile rojo. Decidí intentarlo. Empecé de a poco. Usé el resto de mis ahorros para comprar los ingredientes. Pasé 2 días enteros en la cocina, moliendo el maíz, preparando los rellenos, envolviendo en las hojas. Me dolía la espalda. Mis brazos estaban cansados, pero mi corazón estaba en paz. El trabajo manual, el olor de la comida, el ritual de transformar ingredientes simples en algo delicioso, todo eso me curaba. El sábado, desperté antes de que cantara el gallo. Puse mis tamales calientitos en grandes ollas. Preparé una jarra de atole de chocolate y llevé todo en una carretilla vieja hasta la plaza principal, donde se ponía el mercado semanal. Monté mi pequeño puesto improvisado en una esquina, con un letrero de cartón escrito a mano. Tamales de Chelo. Al principio, la gente pasaba, miraba con desconfianza. Yo era la viuda de Refugio, la madre abandonada, pero el hambre y la curiosidad pudieron más. Un compadre compró el primer tamal, lo abrió, sintió el aroma y le dio una mordida. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Caray, Chelo! Esto está divino, igual que los de su abuela», exclamó. Ese fue el empujón que necesitaba. Pronto, otros se acercaron. En 2 horas, lo había vendido todo. Regresé a casa con la carretilla vacía y los bolsillos llenos, no solo de dinero, sino de una sensación que no sentía hacía mucho tiempo: orgullo. Semana tras semana, allí estaba yo. La gente empezó a llamarme Chelo, la de los tamales. No venían solo por la comida, venían a conversar, a pedir un consejo, a contar sus historias. Yo escuchaba a todos con paciencia, ofreciendo un tamal caliente y una palabra de consuelo. Yo, que pasé toda la vida callada, me convertí en la confidente del pueblo. Con el dinero de los tamales, mi vida empezó a cambiar. Pude arreglar el techo que goteaba, pintar las paredes de la casa, comprar un colchón nuevo. Pero mi mayor sueño era tener algo que fuera verdaderamente mío, que no tuviera la sombra de Refugio, ni la ausencia de Bernardo. El terreno de nuestra antigua casa era grande. Al fondo, había un espacio vacío, donde antes estaba el gallinero. Decidí que construiría allí mi propia casita. Una casita pequeña, simple, pero solo mía. Contraté a 2 muchachos del pueblo para que me ayudaran con el trabajo más pesado, pero me aseguré de participar en cada etapa. Aprendí a mezclar el barro con la paja para hacer los adobes. Aprendí a levantar las paredes, a poner las tejas. Mis manos, ya callosas por el trabajo en la cocina, se pusieron aún más gruesas, pero no me importaba. Cada ladrillo que ponía era un pedazo de mi antigua vida que dejaba atrás, y un cimiento para mi futuro. A las vecinas les parecía extraño. Una mujer de su edad, Chelo, metiéndose en la construcción, decía doña Elvira, la chismosa de la calle. Eso es trabajo de hombres. Yo solo sonreía. El trabajo es de quien lo necesita, Elvira, y yo necesito un techo que sea mío. Tardé casi 1 año, pero finalmente la casita estuvo lista. Tenía solo un cuarto, una pequeña sala con cocina integrada y un baño. Pinté las paredes de blanco por dentro y de un azul vibrante por fuera, el color del cielo de Michoacán en un día claro. Planté geranios rojos en latas viejas y los puse en las ventanas. Hice cortinas de chintz colorido. El día que me mudé, dejando la casa grande y sus memorias atrás, la renté a una familia joven, lo que me dio un ingreso extra. Sentí una paz inmensa. Me senté en mi porche, con una taza de café, y observé el atardecer. La casita de adobe,
construida con mis propias manos, era un símbolo de mi resiliencia. Era la prueba de que podía no solo sobrevivir, sino florecer. Con el tiempo, mi soledad fue llenándose no con un amor romántico o el regreso de un hijo pródigo, sino con una red de afecto que yo misma tejí. Carmen, mi vecina, una mujer gorda y risueña que enviudó en la misma época que yo, se convirtió en mi mejor amiga. Nuestras tardes las pasábamos en mi porche, pelando verduras para los rellenos de los tamales, intercambiando recetas y confidencias. ¿Piensas en él, Chelo?, me preguntó un día, mientras picaba cebollas con los ojos llorosos. Yo sabía a quién se refería. A veces, admití, no con el mismo dolor de antes, es más como una cicatriz antigua. Ya no duele, pero está ahí, para recordarme lo que superé. Eres la mujer más fuerte que conozco, dijo Carmen, y por primera vez le creí. Además de Carmen, estaban los niños del vecindario. Se sentían atraídos por el olor de mis guisos y por mi paciencia infinita. Venían a mi patio a jugar, a escuchar mis historias, a ayudarme a alimentar a las gallinas. Yo les daba dulces de fruta que yo misma hacía y los escuchaba contar sus sueños y miedos. Estaba el pequeño Mateo, que soñaba con ser futbolista, y la dulce Luna, que quería ser veterinaria para cuidar a todos los perros de la calle. Me llamaban Abuela Chelo, y cada vez que oía esa palabra, un calor llenaba el vacío que el título de mamá de Bernardo había dejado. No tenía nietos de sangre, pero la vida, en su generosidad, me dio nietos de corazón. Les enseñé a hacer galletas, a reconocer el canto de los pájaros, a cuidar las plantas. Ellos me enseñaron a reír de nuevo, a ver el mundo con ojos llenos de asombro y a no tomarme la vida tan en serio. Mi pequeña casa azul siempre estaba llena de risas y de pies descalzos corriendo por el patio de tierra. Me di cuenta de que la familia no es solo la sangre que nos une, sino el amor que compartimos. Y yo había construido una nueva familia, una familia elegida, que me amaba y me respetaba por quien yo era. Consuelo Vargas, la Chelo de los tamales, la abuela Chelo, ya no era la madre abandonada, era la matriarca de mi propia tribu. Los años pasaron de forma tranquila y rutinaria. Mi vida se asentó en un ritmo cómodo. Las mañanas estaban dedicadas a la preparación de los tamales, las tardes a mi jardín y a los niños, y las noches a la lectura de viejas novelas que pedía prestadas en la pequeña biblioteca del pueblo. El dolor de espalda empeoró. El cabello se volvió completamente blanco. Pero mi alma estaba en paz. Rara vez pensaba en Bernardo. Se convirtió en una figura lejana, casi un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. Oí decir que tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Imaginé cómo serían mis nietos, si tendrían los ojos curiosos de su padre cuando era niño, pero era un pensamiento pasajero, sin la angustia de antes. Recé por ellos, para que fueran felices, y seguí adelante. A veces, me sorprendía imaginando qué pasaría si apareciera en mi puerta. ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría? ¿Lo perdonaría? La respuesta cambiaba dependiendo de mi humor. En días buenos, imaginaba un abrazo de reconciliación. En días malos, me veía cerrándole la puerta en la cara. Pero eran solo ejercicios de imaginación. En el fondo, creía que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. La vida en Apatzingán seguía igual. Las fiestas de la patrona, el calor implacable del verano, las lluvias torrenciales de septiembre. Me convertí en una institución en el pueblo. Las novias me pedían que hiciera los tamales para sus fiestas de boda. Las familias me encargaban para los bautizos. Mi comida estaba presente en los momentos más importantes de la vida de la gente. Y eso me daba una alegría inmensa. Tenía mi negocio, mi casa, mis amistades, mis nietos. Me tenía a mí misma. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar el silencio no como ausencia, sino como espacio para el pensamiento. Tenía 74 años y, por primera vez en mi vida, era feliz. Una felicidad simple, tejida con los hilos de lo cotidiano, pero sólida y verdadera. Y fue en la cima de esa paz, en esa calma que tanto luché por construir, que la tormenta decidió volver. Fue un martes bochornoso, mientras cuidaba mis geranios, que sonó el teléfono, trayendo de vuelta una voz del pasado y poniendo a prueba toda la fuerza que creía haber conquistado. Después de que colgué, el silencio que siguió fue diferente. Era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mi intento de detener el tiempo. El corazón martillaba en mi pecho, un tambor descontrolado. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua.
Mis manos temblaban tanto que el agua chapoteaba y se escurría por mis dedos. Su voz resonaba en mi cabeza. «Mamá, te necesito». La misma entonación que usaba cuando era niño y se caía, raspándose la rodilla. La misma voz que me pedía ayuda con una lección de matemáticas difícil. Era un arma que él sabía usar, una llave que, durante años, abrió todas las puertas de mi corazón. Pero la cerradura había cambiado, o quizás la llave estaba demasiado oxidada. El teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. El sonido, que minutos antes era solo un ruido molesto, ahora era una agresión, una violación de la paz que había construido con tanto esfuerzo. Dejé que sonara. Cada timbrazo era como un golpe en la puerta de mi alma. Me encogí en la silla de la cocina, cubriéndome los oídos con las manos, como una niña asustada. Era insistente. Dejó que sonara hasta que saltó el buzón de voz, un servicio que mi ahijada instaló y que nunca supe usar bien. Un minuto después, sonó de nuevo, y de nuevo. Con cada timbrazo, una ola de recuerdos me invadía. El olor de su cabello de bebé, sus manos pequeñas sosteniendo mi dedo, el orgullo que sentí el día de su graduación de la primaria. Eran fantasmas buenos, pero que ahora venían armados con el dolor de la traición. «¿Qué quieres, Chelo?», me pregunté en voz alta. «¿Quieres ceder? ¿Quieres renunciar a todo lo que has construido por una llamada desesperada de quien te olvidó durante un cuarto de siglo? La vieja Consuelo, la sumisa, la que fue criada para servir y perdonar incondicionalmente, susurraba en mi oído. Es tu hijo, tu único hijo, sangre de tu sangre. No puedes darle la espalda». «Pero la nueva Consuelo, la Chelo de los tamales, la dueña de la casita azul», respondía con firmeza. «La sangre no le da a nadie el derecho de usarte como un objeto. Una madre no es un puerto seguro para barcos que solo aparecen durante la tormenta». La lucha dentro de mí era feroz. Era la batalla de toda una vida librándose en pocos minutos, al son de un teléfono que no paraba de sonar. Finalmente, el teléfono se detuvo. El silencio que se instaló era frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo. Sabía que no había terminado. Aquello era solo una pausa. Me levanté, con las piernas aún temblorosas, y fui al porche. Necesitaba aire. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Fue entonces cuando vi a Carmen venir en mi dirección, caminando con su paso lento y pesado. Llevaba un tazón cubierto con un trapo de cocina. Su rostro, normalmente abierto y sonriente, estaba tenso por la preocupación. «Chelo, ¿estás bien?», preguntó, antes incluso de llegar al portón. Oí tu teléfono sonando sin parar. Me preocupé. Le abrí el portón. No podía hablar. Solo negué con la cabeza. Ella entendió. Acercó una silla de mimbre. Se sentó a mi lado y puso el tazón en mi regazo. Eran churros recién hechos, todavía calientes y espolvoreados con azúcar y canela. El olor dulce era un pequeño consuelo en un mar de amargura. Nos quedamos en silencio un rato. Ella no me presionó. Solo se quedó allí, su presencia sólida y reconfortante. «Era él», dije finalmente con la voz ronca. «Bernardo». Carmen suspiró. Un sonido largo y triste. Tomó mi mano. Sus manos eran cálidas y suaves. Me lo imaginé. ¿Qué quería? Ayuda. Dinero. Dijo que estaba en el fondo del pozo. Le conté sobre la llamada, sobre sus palabras, sobre mi reacción, sobre el acto de colgar. «Hiciste lo correcto, amiga», dijo, con una convicción que me sorprendió. «¿Tú crees? Una parte de mí se siente un monstruo. Negarle ayuda a tu propio hijo». «¿Qué hijo?», me interrumpió con la voz firme. «¿El hijo que te dejó sola para cuidar a un marido enfermo? ¿El hijo que no vino al entierro de su propio padre? ¿El hijo que se casó y no te invitó porque le daba vergüenza? Ese hombre, Chelo, perdió el derecho de llamarte mamá hace mucho tiempo». Sus palabras eran duras, pero necesarias. Eran el eco de mi propia rabia, de mi propio rencor. Eran la validación que necesitaba. Tomé un churro y le di una mordida. El sabor dulce y familiar me devolvió a la realidad. Miré a Carmen, a sus ojos llenos de compasión, y supe que no estaba sola en esa batalla. Tenía una aliada, y eso hacía toda la diferencia. Pasaron 2 días. Bernardo no volvió a llamar. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra, la parte que siempre será madre, se preocupó. ¿Y si realmente estaba en peligro? ¿Y si la situación era de vida o muerte? La duda comenzó a corroer mi recién adquirida certeza. El jueves por la noche, sonó el teléfono. Esta vez, el número era familiar. Era de Morelia, de mi sobrina nieta, Marisol, la hija de una prima que ya había fallecido. Era una buena muchacha, que siempre se acordaba de mí.
Tía Chelo, ¿cómo está?, preguntó, la voz llena de una extraña cautela. Estoy bien, mi hija. ¿Y tú? ¿Pasó algo? Hubo una pausa. Tía, necesito contarte algo. Es sobre Bernardo. Me llamó. Se me heló el corazón. ¿Qué quería contigo, Marisol? Me pidió tu nuevo número de teléfono. No se lo di. Le dije que necesitaba hablar con usted primero. Se puso furioso. Pero no es solo eso, tía. Él me pidió dinero prestado. Una cantidad muy grande. Dijo que era para un tratamiento médico urgente para uno de sus hijos. La mentira me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba usando a sus propios hijos, mis nietos desconocidos, para conseguir lo que quería. ¿Y tú qué hiciste?, pregunté, con la voz temblorosa. No le creí, tía Chelo. La historia no cuadraba. Entonces, hice algo que quizás no debí. Tengo una amiga que trabaja en una oficina cerca de donde vive Bernardo. Le pedí que fuera discreta, que intentara averiguar qué estaba pasando. Y la verdad, tía, la verdad es fea. Marisol respiró hondo antes de continuar. No hay ningún niño enfermo. Gracias a Dios, sus nietos están bien. El problema es él. Bernardo se metió con gente equivocada, tía. Perdió mucho dinero en apuestas, en juegos de cartas, hizo malos negocios, intentó estafar a un socio y lo descubrieron. Está endeudado hasta el cuello, pero no es por mala suerte o enfermedad. Es por avaricia e irresponsabilidad. Cada palabra de Marisol era un clavo en el ataúd de mi duda. La imagen del hijo desesperado se deshizo, dando paso a la figura de un hombre débil, deshonesto, que no medía las consecuencias de sus actos y que estaba dispuesto a mentir y manipular a su propia madre para salvarse. No está en el fondo del pozo por un infortunio, tía, concluyó Marisol, con la voz llena de tristeza. Él cavó su propio hoyo. Colgué el teléfono con una claridad terrible. Mi decisión de colgarle no había sido un acto de crueldad, había sido un acto de instinto. El instinto de una mujer que, incluso a la distancia, incluso después de tantos años, todavía podía oler la mentira en la voz del hijo que un día amó más que a nada. La revelación de Marisol no me trajo paz, sino una especie de claridad sombría. El dolor de la traición era profundo, pero la ausencia de la duda era, de alguna manera, un alivio. Ya no necesitaba torturarme con los «y sí». Ahora sabía, y el saber, aunque sea doloroso, siempre es mejor que la incertidumbre. Aquella noche no pude dormir. La pequeña casita azul parecía sofocante. Me levanté y fui al patio. La luna estaba llena, una bola de plata en el cielo de terciopelo negro, iluminando la tierra y las hojas de mis geranios. El aire estaba fresco y perfumado con el olor de la dama de noche que venía del jardín de Carmen. Me senté en mi banquito de madera y hablé con mis fantasmas. Primero, hablé con la niña que fui, la pequeña Chelo de trenzas apretadas que aprendió que el silencio era una virtud. Tú no tuviste la culpa, le dije. Aprendiste lo que te enseñaron, pero el mundo es más grande que nuestra ranchería, y el silencio no siempre protege. A veces, permite que la mala hierba crezca. Después, hablé con la joven esposa de Refugio, la mujer que se encogía para evitar conflictos. Fuiste fuerte a tu manera, susurré. Sobreviviste. Protegiste a tu hijo lo mejor que pudiste, pero tu error fue pensar que el amor incondicional significaba aceptarlo todo. El amor también es decir no. Finalmente, hablé con la madre de Bernardo, la mujer que sacrificó todo por un sueño que no era suyo. Lo amaste demasiado a él y muy poco a ti misma, dije, con una compasión que nunca antes había sentido por mí. Lo pusiste en un pedestal y te olvidaste de que era solo un hombre, con todas las fallas y debilidades que los hombres tienen. Tu devoción lo asfixió, y al mismo tiempo, le hizo pensar que tenía derecho a exigirte todo, para siempre. Fue una larga noche de confesiones a la luna y las estrellas. Perdoné a cada una de aquellas mujeres que fui. Perdoné su ingenuidad, su sumisión, sus errores, y al perdonarlas, me sentí completa. Las piezas del rompecabezas de mi vida, antes esparcidas por el dolor y el rencor, finalmente encajaron. Entendí que mi decisión de colgar el teléfono no fue solo por Bernardo, fue por mí, fue mi declaración de independencia, fue la Consuelo de 74 años, diciéndole a todas las otras Consuelos que vivieron dentro de ella: se acabó, a partir de ahora, quien manda soy yo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, me levanté, me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de la espalda. Sabía lo que haría si Bernardo intentaba contactarme de nuevo. Estaba lista. En los días que siguieron,
Una calma extraña se apoderó de mí. Continué con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me despertaba temprano, preparaba la masa de los tamales, cuidaba a mis gallinas, conversaba con Carmen en el porche. Pero algo había cambiado. Había una nueva firmeza en mi paso, una nueva claridad en mi mirada. Los niños del vecindario, con su sensibilidad aguda, notaron el cambio. «Abuela Chelo, se ve diferente», dijo la pequeña Luna, mientras me ayudaba a regar los geranios. Le brillan los ojos. Sonreí y le acaricié el cabello. Es que uno se despierta un día, mi hija, y se da cuenta de que las nubes oscuras se han ido. Ya no le tenía miedo al teléfono. Ya no temía la llegada de malas noticias. Había enfrentado a mis fantasmas y hecho las paces con mi pasado. Lo que viniera ahora, lo enfrentaría de pie. Carmen me observaba con una admiración silenciosa. Sabía de la batalla que había librado dentro de mí y veía la victoria estampada en mi rostro. No volvimos a hablar de Bernardo. No era necesario. Nuestra amistad estaba hecha más de complicidad que de palabras. Un sábado por la mañana, en el mercado, mientras arreglaba mi puesto de tamales, doña Elvira, la chismosa, se acercó con aire de misterio. «Chelo, no vas a creer lo que oí», susurró, con sus ojillos brillando de malicia. «Dijeron que vieron a un hombre extraño en el pueblo, preguntando por usted. Un hombre bien vestido, en un coche caro, pero con cara de preocupación. Mi corazón no se aceleró, mis manos no temblaron. Simplemente continué apilando los tamales en la olla. Debe ser algún vendedor que quiere comprar maíz, Elvira», dije, con una calma que la desarmó. Me miró, decepcionada por no haber logrado arrancarme una reacción de pánico, y se alejó para esparcir su chisme en otro puesto. Pero yo sabía, no era un vendedor, era él. La tormenta, que pensé que se había disipado, solo se estaba acercando, y esta vez no me iba a esconder. La enfrentaría de frente, con la fuerza tranquila de mis geranios que florecían bajo el sol inclemente. Sucedió un domingo por la tarde. El aire estaba quieto y caliente, y todo el pueblo parecía estar durmiendo la siesta. Yo estaba en mi cocina, escuchando un programa de radio antiguo, mientras preparaba la salsa para los tamales del día siguiente. El olor a chiles y tomates asados llenaba mi pequeña casa. Fue entonces cuando oí el sonido de un coche acercándose lentamente por nuestra calle de tierra. Era un sonido inusual. Los únicos coches que pasaban por allí eran la camioneta vieja de Javier o el coche del panadero. Este era diferente, el ronroneo suave de un motor potente. Curiosa, fui a la ventana de la sala y espié por una rendija de la cortina de chintz. Un sedán, gris y reluciente, se detuvo justo frente a mi portón. El coche parecía un pez exótico en un acuario de peces comunes. Estaba cubierto de polvo del camino, pero aún así era evidente que no pertenecía a ese lugar. El motor se apagó. Por un instante, no pasó nada. Entonces, la puerta del conductor se abrió. Un hombre salió del coche. Llevaba pantalones de vestir, una camisa de botones que estaba arrugada y manchada de sudor en las axilas, y zapatos caros cubiertos de polvo. Era más bajo de lo que recordaba, y el cabello, antes abundante y oscuro, estaba ralo en la coronilla, con canas en las sienes. El rostro estaba hinchado, con ojeras profundas. Miró mi casita azul, los geranios en la ventana, con una expresión de incredulidad, casi de desprecio. Era como si no pudiera creer que aquel lugar humilde fuera su destino final. Era Bernardo, mi hijo, 25 años mayor, cargando el peso de un cuarto de siglo de malas decisiones. Dudó un momento, se ajustó la camisa y caminó hacia mi portón. Mi corazón dio una única y fuerte sacudida, y luego se calmó. La hora había llegado. Respiré hondo. Me sequé las manos en el delantal y fui hacia la puerta. No lo iba a recibir en mi casa. Ese era mi santuario. Lo enfrentaría afuera, en mi territorio, bajo el cielo abierto. Abrí la puerta y caminé lentamente por el pequeño porche. Me detuve en el último escalón, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él estaba parado del otro lado del portón de madera, que rechinaba con la brisa. Sus ojos se encontraron con los míos. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Lo observé, no como una madre observa a un hijo, sino como una mujer observa a un extraño. Vi la arrogancia que aún persistía en su postura, mezclada con una desesperación mal disimulada. Vi al hombre en que se había convertido, y no encontré ningún rastro del niño que un día amé. «Mamá», dijo finalmente, con la voz ronca. Intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca. «Tú no has cambiado nada». La mentira era tan descarada que casi me reí.
Yo era un mapa de arrugas, mi cabello era blanco como la nieve. Yo era la personificación del tiempo que él había ignorado. «¿Qué quieres, Bernardo?», pregunté, con la voz tranquila y firme. No usé la palabra «hijo». Pareció sorprendido por mi frialdad. Probablemente esperaba lágrimas. Un abrazo. Una madre desesperada corriendo a sus brazos. «Vine a verte», dijo, tratando de sonar sincero. «Vine a pedirte perdón. Sé que me equivoqué, que fui un pésimo hijo. Te extrañé tanto». Sus palabras eran ensayadas, vacías. Eran las palabras de alguien que leyó en un manual cómo reconciliarse con una madre abandonada. 25 años para extrañar. Tu nostalgia es bastante lenta, ¿no?, repliqué, sin alterar el tono de voz. Se encogió. La máscara de hijo arrepentido comenzó a resquebrajarse. «Mamá, por favor, no seas así. Sé que tienes motivos para estar enojada, pero estoy desesperado. Me equivoqué, sí, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. La segunda oportunidad es para quien comete un error. Lo que tú hiciste no fue un error, Bernardo. Fue una elección. Elegiste borrarme de tu vida todos los días, durante 25 años. Elegiste mentir, decir que estaba muerta. Elegiste tu camino. Ahora lidia con sus consecuencias». La desesperación en sus ojos se transformó en irritación. Se aferró a las rejas del portón. «No lo entiendes. Lo perdí todo. Mi negocio, mi dinero. Si no consigo una gran suma para el final de la semana, yo no sé qué va a pasar conmigo. Sofía me dejó. Se llevó a los niños. Estoy solo, mamá. Solo». Ahora estaba gritando. El niño mimado que no conseguía lo que quería estaba haciendo un berrinche. «¿Y cuando yo estaba sola?», pregunté, la voz subiendo un poco, cargada de todo el dolor que guardé durante tanto tiempo. «Cuando cuidé a tu padre enfermo, sola. Cuando lo enterré, sola. Cuando pasé 25 navidades, 25 cumpleaños, sola. ¿Dónde estabas, Bernardo? Ah, sí, estabas construyendo tu vida importante, con tu familia importante, fingiendo que la madre de campo no existía». Se quedó sin palabras. Solo me miraba, con la boca entreabierta, el rostro rojo de rabia y humillación. Respiró hondo, intentando recomponerse. La táctica de la lástima no había funcionado. La táctica de la rabia tampoco. Era hora de apelar a la codicia. «Mira, mamá, seamos prácticos», dijo, con la voz repentinamente calmada, de hombre de negocios. «Sé que tienes dinero. Me enteré de tu pequeña empresa de tamales. Supe que rentaste la casa antigua. Y sé que el terreno donde estamos vale mucho dinero. La ciudad ha crecido. Esta zona se está valorizando». Lo miré, incrédula. Había investigado mi vida, no por preocupación, sino para calcular mi valor. «Lo que te propongo es un negocio», continuó, como si estuviera en una reunión. «Tú me ayudas ahora, con lo que necesito para resolver mis problemas. Y a cambio, yo te cuido en tu vejez. Te llevo a vivir conmigo. Te doy la comodidad que te mereces. Podemos vender este terreno, construir algo más grande, más moderno». Me estaba ofreciendo un futuro que él mismo me robó, a cambio del presente que construí con mis propias manos. Quería que vendiera mi paz, mi independencia, mi casita azul, para salvar su pellejo. Fue la gota que derramó el vaso, la última capa de sentimiento materno, que aún podría existir en algún rincón olvidado de mi alma, se disolvió. Ya no sentía dolor, ni rabia. Sentía solo un profundo y helado desprecio. Di un paso adelante, hasta quedar cara a cara con él, separados solo por el portón. «Escúchame bien, Bernardo, porque solo voy a decir esto una vez», dije, con la voz baja, pero cortante como el vidrio. «Esta casita, estos geranios, las gallinas en el patio, el dinero que gano con mis tamales, todo esto es mío. Lo conquisté con mi sudor, con mis lágrimas, con mi soledad. Es mi reino, y en este reino, yo soy la reina. Y la reina aquí no hace negocios con traidores». Me miró, atónito. No reconocía a la mujer que tenía enfrente. Esperaba encontrar a la madre sumisa que dejó atrás. Encontró a Consuelo Vargas, una mujer que no le debía absolutamente nada. «Mi comodidad», continué, «no viene de una casa grande en la ciudad. Viene de recostar la cabeza en la almohada por la noche y tener la conciencia tranquila. Viene de ser respetada por mi comunidad. Viene de mirarme al espejo y que me guste la mujer que veo, cosas que tu dinero, aunque lo tuvieras, no puede comprar». Entonces no vas a ayudarme», tartamudeó, la arrogancia finalmente dando paso al pánico real. «No», dije, simple y definitivo. «Ya te di todo lo que tenía.
Hace mucho tiempo. Te di mi dinero, mis esperanzas, mis mejores años. Lo tiraste todo a la basura. No tengo nada más que darte, especialmente mi perdón. Se agarró a las rejas del portón con más fuerza, el rostro contorsionado en una máscara de desesperación y furia. «¡No puedes hacerme esto!», gritó, la voz resonando en la calle silenciosa. «Soy tu hijo. Tienes la obligación de ayudarme. Mi única obligación era criarte, educarte y amarte. Y eso lo hice. Lo hice de más. El hombre en que te has convertido es responsabilidad tuya, no mía. Ahora, por favor, vete de mi casa». Le di la espalda, un acto de finalidad que pareció sorprenderlo más que cualquier grito. Empecé a caminar de regreso a mi porche, cada paso firme y deliberado. «Mamá, por favor», imploró, la voz ahora quebrada, infantil. «No me dejes solo». Me detuve en el primer escalón, pero no me di la vuelta. «Llevas solo mucho tiempo, Bernardo. La diferencia es que apenas te diste cuenta». Entré en casa y cerré la puerta. No la azoté, simplemente la cerré suavemente, el clic de la cerradura sonando como el punto final de una larga y triste historia. Fui a la ventana y lo observé. Se quedó parado en el portón unos minutos más, con la cabeza gacha. Parecía un hombre derrotado. Finalmente, se dio la vuelta, se subió a su coche polvoriento y se fue, levantando una nube de polvo que pronto se asentó. Cuando el coche desapareció en la esquina, no sentí alivio, no sentí alegría por mi victoria, sentí solo una profunda y abrumadora tristeza. Tristeza por el hijo que perdí no aquel día, sino hacía 25 años. Tristeza por el hombre débil en que se convirtió. Tristeza por la herida que, incluso después de todo, sabía que nunca desaparecería por completo. Pero, en medio de la tristeza, había también una certeza. La certeza de que había hecho lo único que podía hacer. No lo salvé a él, pero me salvé a mí misma. Y a veces, esa es la única salvación posible. La noche fue larga. El sueño no llegó. Me quedé sentada en mi sillón, en la oscuridad, repasando la escena en el portón. Cada palabra dicha, cada expresión en su rostro. La tristeza era una compañera silenciosa en el cuarto. No era la tristeza aguda de la pérdida reciente, sino la melancolía crónica de una amputación antigua. Uno se acostumbra a vivir sin un miembro, pero en los días fríos, la cicatriz siempre duele. Cuando el sol salió, me levanté. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba clara. Fui a la cocina y comencé la rutina de siempre. Preparé el café, medí la harina de maíz, puse el agua a hervir. Los gestos familiares eran un ancla, un recordatorio de que la vida continúa, independientemente de los dramas. Carmen llegó más temprano de lo habitual, trayendo pan dulce. No preguntó nada, solo me miró a la cara y supo. Me dio un abrazo apretado, un abrazo que decía, «Estoy aquí». Y era todo lo que necesitaba. «El coche gris ya no está en la esquina», fue lo único que dijo. «Lo sé», respondí. Trabajamos en silencio un rato. El único sonido era el de nuestras manos en la masa. El silencio entre nosotras no era incómodo, era un espacio de comprensión. Más tarde, el pequeño Mateo apareció en mi portón, pateando una pelota de fútbol desinflada. «Abuela Chelo, nos va a contar una historia esta tarde». Miré su rostro inocente, sus ojos llenos de una confianza simple en el mundo, y sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en ese día. «Claro, mi hijo. Hoy les voy a contar la historia de un fénix». «¿Qué es un fénix?», preguntó curioso. «Es un pájaro mágico que renace de sus propias cenizas, más fuerte y más hermoso que antes». Sonrió, sin entender completamente la metáfora, pero feliz con la promesa de una buena historia, y me di cuenta de que mi historia también era sobre eso, sobre renacer de las cenizas del abandono, de la decepción, del dolor, y sobre encontrar la belleza en la vida que quedó. Las semanas pasaron. La vida en Apatzingán volvió a su ritmo lento y predecible. La visita de Bernardo se convirtió en un chisme que duró unos días, y luego fue reemplazado por otras novedades. Nadie me preguntó directamente qué pasó, pero veía la compasión y el respeto en los ojos de la gente en el mercado. Sabían, a su manera, que había enfrentado una batalla y había salido entera. De vez en cuando, llegaban fragmentos de noticias sobre él, traídos por parientes lejanos o conocidos. Supe que se declaró en bancarrota, que vendió el apartamento en la ciudad para pagar parte de las deudas, que estaba viviendo de favor en casa de un amigo. Cada noticia era como una pequeña piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que pronto se deshacían. Las escuchaba con una tristeza distante, como si escuchara la historia de un desconocido. Marisol me llamó una vez para decirme que había buscado a sus hijos, pero Sofía,
la exesposa, solo permitía visitas supervisadas. Aparentemente, había intentado pedir dinero prestado a sus suegros también, pero fue rechazado. Estaba cosechando lo que sembró, una cosecha amarga de desconfianza y aislamiento. Nunca le deseé el mal. En el fondo de mi corazón, esperaba que encontrara una manera de recuperarse, de convertirse en un hombre mejor, pero sabía que su reconstrucción ya no podía hacerse sobre mis cimientos. Tendría que encontrar su propio material, sus propios ladrillos, su propio barro. Un día, Carmen me preguntó, si volviera, Chelo, no para pedir dinero, sino para pedir perdón de verdad, de corazón, ¿lo perdonarías? Pensé durante un largo rato, mirando mis geranios, que estaban en plena floración, una explosión de rojo contra el azul de la pared. Creo que ya lo perdoné, Carmen, dije, sorprendiéndome a mí misma. Perdonar no es olvidar, ni es decir que lo que hizo está bien. Perdonar, para mí, es dejar de permitir que su dolor me lastime. Es soltar el ancla que me ataba al pasado. Él puede seguir su camino, y yo seguiré el mío, en paz. Y estaba en paz, una paz ganada a pulso, pero por eso mismo, más valiosa que cualquier tesoro. Hoy, han pasado algunos años desde aquel domingo. Mi vida sigue igual, y esa constancia es mi mayor bendición. Sigo siendo la Chelo de los tamales, la abuela Chelo. Mi casita azul sigue siendo mi refugio. La espalda me duele un poco más, mis pasos son un poco más lentos, pero mi espíritu nunca se ha sentido tan fuerte. Aprendí que la fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse, y lo más importante, en aprender a decir no a aquello que nos destruye, aunque ese no sea para alguien que un día fue el centro de nuestro mundo. Mi patio es mi orgullo. Además de los geranios, planté rosales, bugambillas y un pequeño limonero que ya empieza a dar sus primeros frutos. Cuidar el jardín me ha enseñado mucho sobre la vida. Me enseñó que es necesario arrancar las malas hierbas para que las flores puedan crecer. Me enseñó que algunas plantas necesitan sol pleno, otras sombra parcial. Y me enseñó que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre vuelve. Yo viví mi invierno, un invierno largo y frío, que duró más de 2 décadas, pero la primavera llegó, y es más colorida y perfumada de lo que jamás podría haber imaginado. No sé qué pasó con Bernardo. Las noticias dejaron de llegar. A veces, por la noche, rezo por él. Rezo para que haya encontrado su camino, para que haya aprendido de sus errores. Rezo para que esté en paz, donde quiera que esté. Pero mi vida ya no depende de la suya. Mis días ya no se definen por su ausencia o su presencia. Mis días se definen por el olor del maíz cociéndose, por la risa de los niños en mi patio, por la charla con Carmen en el porche, por el rojo vibrante de mis geranios contra el azul de mi casa. Mis días se definen por la paz. Ser madre es el amor más profundo y a veces el más doloroso que existe. Damos la vida, el cuerpo, el alma y a veces, en nombre de ese amor, nos olvidamos de nosotras mismas. Creemos que nuestra felicidad depende de la felicidad de nuestros hijos, que nuestro valor está en su éxito. Yo viví así durante mucho tiempo. Pero la vida, en su dureza y en su belleza, me enseñó una lección diferente. Me enseñó que ser mujer es tan importante como ser madre. Y ser mujer significa tener dignidad, tener amor propio, tener límites. Significa entender que nuestro valor no está en la devoción que dedicamos a los demás, sino en el respeto que tenemos por nosotras mismas. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de liberación, la liberación de una mujer que aprendió, tarde en la vida, que su silencio no salvaba a nadie, solo la aprisionaba, y que su voz, aunque tranquila y baja, tenía el poder de mover montañas, o al menos de mantener a los extraños no deseados fuera del portón. Hoy, cuando me miro en el espejo rajado, ya no veo las marcas del sufrimiento, veo las líneas de la resiliencia. Veo a una mujer que, a pesar de todo, aprendió a florecer. Y esa es la única herencia que realmente me importa dejar. No para un hijo que se olvidó de mí, sino para los niños que me llaman abuela, para las mujeres que compran mis tamales, y para cualquiera que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para renacer de las cenizas. Mi historia termina aquí, pero muchas otras continúan. Si el viaje de la vieja Chelo te enseñó algo sobre la fuerza y la dignidad, deja tu me gusta para que llegue a más corazones. Comenta qué harías en mi lugar y, por supuesto, suscríbete para no perderte ninguna otra confesión, porque, al fin y al cabo,
Todos tenemos una historia que merece ser contada, y toda voz, por más tiempo que haya sido silenciada, merece ser escuchada.